Soy Pablo Polanco, preparador físico, y años a principio del 2020 me integré al área de la preparación física de la selección en masculina de vóley de Chile. Y en este video quiero compartir con ustedes lo que hemos realizado en este periodo, que fundamentalmente han sido las evaluaciones de inicio de temporada. Antes de entrar en dichas evaluaciones, lo primero que yo realizo cuando tomo un proyecto desde el área física es el análisis propio del deporte, en este caso del vóley. Y tener en cuenta que este es un deporte acíclico que presenta situaciones de juego de corta duración y alta intensidad, y estos están alteradas por periodos de descanso. Lo que hace, en definitiva, que es un deporte intermitente. Obviamente el tiempo de juego siempre puede estar entre 1 hora y 3 horas, el total de juego, y tener en cuenta que las jugadas más llamativas que tiene este deporte son aquellas que presentan una mayor explosividad y rapidez de los jugadores. En resumen, estos jugadores deben presentar algunas habilidades físicas como arrancar, frenar, saltar, desplazarse, girar, que son las que van a estar influenciadas en cada acción del deporte. Lo que nos hace pensar que tenemos que hacer una búsqueda de estos jugadores, y siempre estamos realizando esta búsqueda de jugadores que sean altos y que tengan un gran porcentaje de fibras explosivas. El otro carácter que voy teniendo en cuenta de este deporte es su carácter asimétrico, que es el principal causante de lesiones, tanto por las descompensaciones de fuerza entre sus agonistas y antagonistas, como por el lado de desequilibrio entre el lado dominante y no dominante. Lo que esto afecta a la columna vertebral, al escápulo humeral, la cadera, rodillas y tobillos. Y acá un análisis profundo desde mi pensamiento. Si mi enfoque dentro de la preparación física va a estar de una manera bien específica, donde quiera buscar el aumento de las cualidades físicas y no tenga en cuenta este carácter asimétrico, lo más probable es que estas descompensaciones o desequilibrios yo las pueda aumentar y pueda llevar a un jugador a un riesgo de lesiones o incluso bajar su performance deportiva. Cuando me refiero a las evaluaciones de asimetría postural, tengo como objetivo obtener datos de su postura estática y dinámica, descubrir movimientos incorrectos que están alterados por un acortamiento o una debilidad muscular, y sobre esto empezar a desarrollar la planificación de las capacidades físicas y su performance. Lo que es uno de los objetivos principales es disminuir el riesgo de lesiones. Todo esto está orientado o basado sobre un concepto que hace rato vengo siguiendo, que son las tendencias musculares, estudiadas por el doctor Vladimir Ganda, donde él clasifica la musculatura en dos aspectos. Una musculatura postural, de los músculos profundos, que esto tiene una tendencia al acortamiento, a la hiperactividad, y que son músculos de la estática. Y estos pueden ser, por ejemplo, el psoas, el piriforme, el tensor de la fascia láctea, el cuadrado lumbar y el bíceps crural. La otra característica de la musculatura son los músculos fásicos, que tienen una tendencia a la debilidad, a la inhibición, y son músculos de la dinámica, y son los superficiales. Y estos pueden ser como el recto abdominal, el glúteo, el tibial anterior. La lucha de esta tensión tan despareja es porque nuestra musculatura tiene un gran porcentaje de los músculos de la estática versus la dinámica. Entonces esto es una muy buena orientación para saber que estos músculos de la estática siempre van a tener una orientación de nuestra área física a trabajos de flexibilidad, y lo de la musculatura fásica a una activación más de la fortaleza. Teniendo esto en claro, empezamos los testeos funcionales que realizo en la selección.
Uno de los primeros testeos es la sentadilla de arranque, donde hacemos una observación del plano frontal, que las rodillas estén alineadas sobre los pies y la flexión del codo desde el plano lateral, que el torso y tibia en paralelo, que el fémur esté por debajo de la horizontal y que exista una carga alineada sobre los pies. Esto sería lo ideal. Cuando tenemos la presencia de algunas alteraciones posturales, podemos observar una pobre dorsiflexión de tobillos, rodillas y cadera, una pobre extensión de la espina dorsal y una pobre movilidad glenohumeral. Les voy a mostrar algunas de las evaluaciones que hicimos con los jugadores. Quiero dejar bien en claro que no todos presentan las mismas alteraciones posturales. Esto es muy individual de cada jugador. Y acá vamos a hacer el análisis de algunos de ellos. Observamos en el plano frontal una desviación ya desde la pierna derecha con una rotación externa que es compensada hacia arriba incluso de su brazo dominante con una pequeña inclinación del bastón. Desde el plano posterior observamos el cierre de sus miembros inferiores, que comúnmente está dado por el acortamiento de los músculos aductores. Y desde el plano lateral observamos que su fémur no pasa por la horizontal, que no tiene una flexión profunda, una pobre extensión de su columna y una pobre también movilidad de su escápula. Fundamentalmente está dado por el acortamiento de sus rotadores internos y una debilidad de los rotadores externos. Quiero poder recomendar y dejar claro que si nos enfocamos en la posición del plano lateral, esta alteración que presenta este jugador, cuando vayamos a realizar cualquier ejercicio en el gimnasio, la técnica va a estar afectada. Entonces, como objetivo es poder darle al jugador una postura lo más adecuada posible, de acuerdo a sus posibilidades, para que las ejecuciones técnicas dentro del gimnasio sean lo más eficientes y que esto sea un beneficio para la práctica deportiva, en este caso que es el vóley. En el siguiente testeo utilizo la maniobra de Adams, que fue utilizada para una evaluación de la escoliosis del lado del plano posterior. Yo hago una observación del lado lateral. Acá se le pide al jugador que incline el tronco hacia adelante y que trate de llegar con la punta de sus manos a los pies. Si observamos, el jugador en esta ocasión lo realiza, pero hace una gran descompensación de su cadera posterior, fundamentalmente de su musculatura de los isquiotibiales, que presenta un acortamiento, lo que no le permite tener una extensión completa de su rodilla. En el siguiente testeo es la evaluación de la extensión de tronco. Se le pide al jugador acostado que haga una extensión del tronco, toda la fuerza que la realice con sus brazos, donde la zona lumbar está en una situación pasiva. Si se fijan en la primera foto, el jugador puede extender el tronco dentro de sus posibilidades sin despegar la cadena anterior, la pelvis. Y para hacer más completa esta evaluación, en la siguiente foto le pedimos que lleves sus talones a los glúteos, donde pone en mayor tensión su cadena anterior y la despega desde la colchoneta, aumentando su tensión en la zona lumbar. Es un test fundamental para tener en cuenta cuál es el grado de extensión del tronco del jugador, ya que todas las acciones del vóley que van hacia adelante, primero se produce una extensión de nuestro tronco. En el siguiente testeo es la movilidad del tren superior. Nos enfocamos en el test de rascado de Apley, donde podemos analizar algunos motivos donde puede estar influenciado en la performance o en la técnica del jugador. Estos son la falta de equilibrio entre los rotadores externos e internos, los hombros antepulsados y el dorso redondo, y esto tiene una posible difusión de la escápula y el tórax, muy común en los jugadores de lanzamiento y en este caso de jugadores de vóley. En esta foto, la rotación externa, su lado dominante, que es el derecho, el codo ya presenta una inclinación hacia afuera, a comparación de su lado no dominante. En la siguiente foto, del lado izquierdo,
Le pedimos al jugador que toque su escápula contralateral, la realiza sin ningún problema, y cuando lo tiene que hacer con su mano hábil, que es la derecha, no alcanza a tocar su escápula contralateral, y además podemos apreciar que su escápula del lado hábil presenta una escápula alada. En conclusión, ahí podemos observar la relación entre el acortamiento de los rotadores internos y la falta de fuerza de los rotadores externos. Esas son las evaluaciones de posturas. Después, algo más funcional que realizamos son saltos con el protocolo de Bosco. Realizamos todos los saltos, nada más que nos enfocamos en este caso en uno que buscamos como algo más funcional, que es hacer el CMJ a una pierna para saber cuál es el déficit de bilateralidad entre la pierna derecha y la izquierda, cuál es su diferencia en el despegue desde la alfombra, y tener en cuenta que analizamos si la suma de ambas piernas, que debe ser igual o mayor que el CMJ ejecutado con dos piernas. En muchos casos nos encontramos que la suma de las dos piernas está por debajo del CMJ con dos piernas. Normal dentro de la simetría que presenta este deporte. Con esto he querido transmitirles lo que estamos haciendo en la selección, un resumen de las evaluaciones. Hay evaluaciones mucho más complejas, pero esto es donde hacemos el hincapié para poder empezar a planificar la preparación física. Son datos muy importantes para saber en qué es lo que necesita cada jugador. Hay jugadores que tienen una densidad más a un trabajo de flexibilidad, otros más de fuerza y otros de ambas cualidades físicas. Hasta acá fue mi presentación. Espero haberles dejado un concepto claro sobre las evaluaciones que estoy realizando en la selección, y los quiero dejar invitados para que sigan viendo los videos que está realizando la Federación de Vóley de Chile, Tiempo Técnico, donde todos los entrenadores están compartiendo su conocimiento para el crecimiento del vóley chileno. Así que los invito y no se pierdan los grandes videos que vienen de los siguientes entrenadores. Un abrazo.